Hola, esta semana retomamos el tema de videojuegos y en esta ocasión quiero hablar sobre por qué se estudian los videojuegos en las universidades. Este es un tema bien interesante porque muchas veces padres preocupados porque sus hijos quieren dedicarse a hacer videojuegos se acercan y me preguntan, oye, pero es que eso de hacer videojuegos es algo serio. Y también en alguna ocasión, cuando se intentó que no hubiera leyes locas en este país, se intentó hablar con funcionarios públicos y desde su desconocimiento se preguntaban cuál era la importancia de los videojuegos como industria, como medios académicos y bueno, ese tipo de cosas que es difícil justificar cuando pues tenemos una industria que se basa mucho en la imagen de ser muy infantil, de ser muy boba, de ser muy rockstar. Y en ese sentido, pues sí, es complicado explicar o justificar. Sin embargo, creo que es un tema interesante y es un tema que hay que tocar. Ahora, para poder explicar por qué están estudiándose los videojuegos en las universidades, por qué la gente hace reflexiones académicas alrededor del tema, tenemos que partir desde dónde viene nuestro prejuicio académico, nuestro prejuicio social sobre el tema de los juegos, sobre el tema del ocio. Y no es algo exclusivo de los videojuegos, es algo que ha ocurrido en la historia de la humanidad muchas veces antes. Pero, a ver, a nivel académico, la academia no es algo tan viejo. La academia, como la conocemos, tendrá unos 200, 300 años a lo más. Antes de esto el conocimiento era una cuestión como artesanal, gremial, de transmisión oral que no estaba probado. Pero desde hace unos 250 años para acá, pues existe la academia como lo entendemos hoy en día, con las estructuras de revisión por pares, de verificación de información, etc. Ahora, en el siglo XIX, por ahí de los años 1800, surge esta idea de que todo lo podemos resolver en base de la lógica pura, ¿no? Entonces, esta idea, esta forma de ver el mundo, se le va a conocer como el positivismo, y el positivismo responde a un contexto muy utilitarista de la época victoriana, que surge al mismo tiempo que este capitalismo, ¿no? Es decir, va a ser todo relevante mientras es útil, todo puede ser verdadero y todo tiene una conducción hacia algún lado. Si no tienes un propósito, si no eres útil o no es una cuestión verídica, pues simplemente eres una pérdida de tiempo. Y entonces el juego se considera una pérdida de tiempo por parte de estas corrientes de pensamiento positivista. Y órale, lo sacamos, lo excluimos de las funciones sociales relevantes. Pero no crean que todo viene por el capitalismo y por la cuestión de estas estructuras victorianas muy pegadas a la que sería las normas luteranas, ¿no? Y protestantes. No. Tenemos otros ejemplos a lo largo de la historia desde inicios de la humanidad, pero hay un par que se me hacen muy interesantes, por lo que han cambiado simbólicamente su significado al día de hoy. El primero de ellos es, por ejemplo, la literatura. La literatura consideraban que era basura y que la gente no debería de aprender a leer, que de hecho era una pérdida de tiempo y que era malo, era pernicioso para la salud. ¿Por qué creían esto? Bueno, el mayor ejemplo es el Quijote. Si ustedes han leído la primera página del Quijote, en la primera página te explican quién es y por qué enloquece. Y básicamente la frase dice algo así como que de mucho leer y poco dormir el Quijote termina loco. ¿Qué es lo que pasa? Siempre se ha considerado las actividades de ocio, las que no son productivas, como algo que por un lado te hace perder el tiempo y por otro te puede llevar a malos vicios. Claro, cuando hablamos del Quijote en el Renacimiento, inicia la imprenta, se empieza a popularizar la lectura, te están hablando de un medio de comunicación que se está transformando en un medio de entretenimiento que la gente en su tiempo libre está consumiendo. Por lo tanto, empieza a haber un prejuicio sobre todos los vicios vienen de ese tiempo libre. Pero no es lo único. Podemos remontarnos incluso a antes de Cristo, a algo así como el siglo VIII antes de Cristo. En la historia de la Odisea se habla de los lotófagos. Los lotófagos son un pueblo que se dedica a comer unas flores y estas flores, al parecer enervantes, pues los hacen entrar en un éxtasis que hace que vayan olvidando quiénes son y cuál es su propósito. Odiseo, este héroe, llega a estas costas y parte de su tripulación queda enganchada
a este tipo de flores. No es muy relevante qué flores eran, ni se sabe, y de hecho podría ser una analogía de cualquier cosa, o podría ser directamente una representación de los primeros usos del opio, por ejemplo. No lo sabemos, pero al parecer ya incluso en los griegos, siendo tan abiertos a muchas cosas que hoy en día son muy, muy tabú, como la sexualidad, incluso ellos consideraban que el ocio era una pérdida de tiempo. Y entonces nuestra sociedad actual, nuestra idea de que los juegos son algo que pierde el tiempo, algo bobo, algo que por qué tendríamos que estudiarlo y dedicarle tanto esfuerzo intelectual, pues en realidad viene de culturas y de tradiciones muy ligadas por un lado a la religión y por otro lado a los prejuicios que había sobre el tiempo libre y sobre quienes no trabajaban. Sobre todo porque entendamos que el trabajo en gran parte de la historia de la humanidad era un esfuerzo físico, porque no había máquinas, no había herramientas, entonces se consideraba que el trabajo era un esfuerzo físico. Hoy en día entendemos el trabajo como un esfuerzo intelectual, entonces podría parecer que cualquier cosa que no está desarrollando directamente el intelecto, pues es algo tonto, ¿no? Es algo que nos tiende a disminuir nuestras capacidades intelectuales y por lo tanto los juegos no tendrían que ser tan reflexionados ni por quien los juega ni por quien los hace. Pero ahí les va el otro lado. Ya desde principios del siglo XX, pero ya con estudios más propiamente científicos y no tratados filosóficos, ni ensayos teóricos, sino más bien con pruebas científicas de que el juego vale la pena, está el siglo XX, mediados finales del siglo XX, donde vamos a empezar a descubrir que el juego no solamente es una actividad humana, es una actividad del reino animal, y muy particularmente de un tipo de animales muy especiales, los animales con cerebros más complejos. Con ello no solamente me refiero a mamíferos, me refiero incluso a moluscos como los pulpos. Tienen actividades que podríamos nosotros considerar juego, porque no están dentro de un marco utilitario o de una función de sobrevivencia. Si ellos tienen reglas, si ellos entienden o cómo lo entienden, no lo sabemos, porque no podemos leer su pensamiento. Pero sabemos que realizan estas actividades de juego, o lo que consideramos juego, porque no son útiles, no sirve para nada y nada más lo hacen como por un tiempo libre cuando tienen todas sus necesidades satisfechas. Y estas acciones les sirven para aprender comportamientos sociales y de supervivencia en entornos que sean seguros para que luego en su vida adulta puedan ya tener esta práctica y puedan sobrevivir. Ahora, esto ya lo hemos visto en animales. Y me dirán, bueno, un pulpo pues no es como una persona, obviamente no. Las personas tienen pensamientos de juego mucho más complejos. Mientras en un pulpo, en un león, en un mamífero cualquiera, vamos a ver estos comportamientos de aprendizaje muy básicos sobre cómo interrelacionarse entre ellos, sobre su entorno. En los humanos vamos a ver pensamientos simbólicos que van a ir cargando de un tipo de expresión cultural que sería un prototipo entre arte, religión y juego, ¿no? Este tipo de expresiones las tenemos todo el tiempo porque es un pensamiento mágico recurrente en nosotros, pero nos hace reflexionar sobre cómo está interactuando. Desafortunadamente no hay tantos estudios sobre el juego en específico con la vida cotidiana. Es decir, hay estudios que nos hacen ver que el juego es súper importante para el aprendizaje social y el aprendizaje de habilidades psicomotrices, y también tenemos estudios que nos hacen ver que el juego es súper relevante para mantener la actividad cerebral, pero propiamente estudios que nos digan, bueno, el juego cómo interviene en las relaciones sociales o en el tipo de personas o en la capacidad de los individuos en su vida adulta productiva, no la tenemos. Es un tema que no se ha investigado tanto, pero partiendo de que lo más difícil de todo es evitar la decadencia, ¿cómo sabemos que los juegos son buenos para la salud mental en general? Bueno, me voy a remitir al estudio de Laura De Giglio de la Sapienza University of Rome, que realiza en 2014 un estudio que se llama Una oportunidad de rehabilitación cognitiva de bajo costo con el uso de videojuegos comerciales. El caso de estudio es para la esclerosis múltiple. Este es un piloto, no es un estudio completo. Todavía tiene un sesgo, por así decirlo. Tiene un número de pacientes bajo y no
no había sido probado en pares, pero es interesante lo que nos dice porque básicamente nos habla de cómo el uso de estos juegos no detiene, no previene, no revierte, pero ayuda a que la disminución de funciones cognitivas a través de la esclerosis múltiple se ralentice. Es decir, inevitablemente nos llega la edad, pero aparentemente con el uso de juegos, de la interacción social, el cuerpo responde mejor y puede tener mejores resultados. Ahora, este estudio nos enseña que vale la pena el juego como una función más allá de el ocio y el entretenimiento, que tiene una función utilitaria, pero independientemente de la función utilitaria, si se dan cuenta, la única forma de saber que para alguien con esclerosis múltiple el juego es algo importante fue a través de un estudio académico con reglas estrictas, con revisión por pares, etc., para poder saber cómo estaba funcionando. Y esa es la importancia de que los juegos entren en la academia, se hagan discusiones académicas y por qué existen organismos como DIGRA o por qué existen organismos como el User Experience, User Research de IGDA. Lo que ocurre es que los juegos, a pesar de ser entretenimiento, tienen funciones sociales e incluso fisiológicas importantes para nosotros. Para que podamos entender cuáles son las funciones, de qué va, cómo se ejerce y cómo podemos refinar la fórmula de los juegos, incluso si es por el mero entretenimiento, es decir, cómo le hago para que las personas tengan este entretenimiento pero además sea accesible para ellos, que lo puedan jugar, que puedan participar, que sea socialmente relevante, que tenga algo que decir, que no sea un entretenimiento superfluo, que la comunicación no se pierda y el mensaje no sea el equivocado, por ejemplo. Existen todos estos estudios académicos, todas estas reflexiones alrededor del tema para poder abarcar el tema y para poder acercarnos al mismo y llevarlo a un nuevo nivel. Yo sé que muchos dirán, ay, ¿de verdad? ¿De verdad es tan relevante el estudio académico en la industria del videojuego? Claro que sí, y no me refiero a Serious Games, por ejemplo. Fortnite es un juego que todos conocemos y amamos. Sin embargo, Fortnite no es lo que era, porque originalmente Fortnite era un juego muy fallido. Era un juego que no había logrado tener la chispa y que no entendían muy bien qué querían hacer. En algún tiempo tuvo una campaña con una historia y eventualmente decidieron contratar científicos con doctorado en la Universidad de Sorbona de París que llegaron, implementaron un laboratorio de User Experience dentro de Epic Games. Con este laboratorio de User Experience, con este equipo de científicos, dieron la vuelta y terminaron puliendo la fórmula que conocemos hoy en día en Fortnite. Es decir, se implementaron mecánicas de construcción, se implementó que la interfaz fuera mucho más amigable, que la jugabilidad fuera mucho más simple y que se pudiera replicar. Con toda esta inversión científica, lo que tenemos es Fortnite, un juego muy entretenido de ver, un juego muy entretenido de jugar y un juego cuya funcionalidad es totalmente de entretenimiento y no tiene nada de interés en ser un Serious Games y no tiene nada de interés en no ser más que un producto que genere millones y millones de carretas de dinero. Y eso está bien, es una parte de la función de la industria del videojuego. Aparte tenemos muchas otras. Por ejemplo, si nosotros queremos ver este tipo de juegos o en algunos pacientes que tienen mucho dinero, se les desarrolla algunos juegos o se les modifican algunos juegos para responder a necesidades muy particulares del paciente. Hasta el momento lo que sabemos con las investigaciones y con los intentos de hacer juegos terapéuticos y de hacer serious games en salud que directamente impactan a la salud es que sí funciona la idea, pero tendremos que hacer un juego por cada paciente porque cada paciente tiene que tener una muy particular dosis. Básicamente tendríamos que hacer boticarios y la relación precio-desarrollo contra los beneficios no dan. Entonces, bueno, no podemos hacer medicina, pero sí podemos hacer herramientas que contextualizan los conocimientos aprendidos en el salón, que ayudan a reforzar espacios de seguridad para personas con problemas de ansiedad, que ayudan a reforzar espacios de socialización para personas que, ya sea por alguna condición física o por alguna condición emocional, les cuesta trabajo relacionarse con otras personas. Y en ese sentido, la industria del videojuego está aportando mucho y la única forma de saber que estamos aportando es a través de que haya investigaciones, que haya estudios, que haya revisión por pares, que haya una reflexión intelectual para saber qué dice el juego, cómo lo está entendiendo la sociedad, cómo lo están entendiendo los individuos y cómo se va a traducir esto en un impacto dentro de la sociedad. Como cualquier otro fenómeno cultural, tendremos
no solamente reflejo de la sociedad, sino que tendremos eventualmente un impacto. Y bueno, en conclusión, los juegos se estudian con el fin de entender su papel en nuestra vida, para que a través de ellos nos conozcamos a nosotros mismos como una especie y en la complejidad de nuestras experiencias intelectuales y emocionales. Estudiamos los juegos en las universidades con un enfoque científico e intelectual para poder hacer juegos más afinados, más significativos y con mayor valor para la sociedad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido corto y les dejo tanto el estudio de la Universidad de Sapiencia de Roma de Laura Giglio sobre la rehabilitación con esclerosis múltiple utilizando videojuegos, y les dejo mis redes en la descripción, ahí lo pueden encontrar todo y no hay ningún problema. Si quieren hablar, consultar, checar o hacer cualquier cosa, pueden contactarme en mis redes sociales y les respondo dudas, les doy asesoría si lo necesitan. La próxima semana seguimos con el tema de videojuegos, pero esta vez reflexionando sobre algún juego corto que pueda hacerle un análisis para que vean justamente cómo este entendimiento de los juegos nos puede ayudar a sacarle más jugo y que no nada más sea, mira qué divertido, alguien saltando. Bueno, los veo la próxima semana, muchas gracias.